Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar contestando la pregunta, ¿cómo puedo aprender más de Dios? Y en esta ocasión, entendiendo de la revelación de nuestro Dios, la cual hemos tenido y estamos considerando el Antiguo Testamento, hoy vamos a ver los libros de profecía. En este caso vamos a ver los profetas mayores en este día. Y por eso veíamos cómo ya se mencionaba desde Deuteronomio, cómo se mencionaba ya profeta. Y es algo que a veces pues nada más le atribuimos a los profetas que tenemos en la Escritura, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y no vamos un poquito atrás cuando vemos en la Escritura que profeta pues se pudo haber empezado a usar este término desde mucho antes. Así es que pues es importante que nosotros conozcamos qué es un profeta. Y la palabra profeta, pues viene de latín profeta y del griego propetes, que significa básicamente alguien que habla en nombre de un Dios e interpreta su voluntad a los hombres. Como veíamos en la lectura, pues ahí dice, tenían esa duda el pueblo, ¿cómo vamos a saber pues que esta persona está hablando de parte de ti? Entonces, pues ese era el sentido de una persona que tenía ese título, profeta, alguien que habla en lugar de un Dios. Por eso, de alguna manera, pues se le llamaba así, porque tenía esa función, es una de las partes importantes y principales del profeta, que era el portavoz de Dios, hablar en nombre de Dios. Era un medio por el cual, pues, de alguna manera revelaba la voluntad de Dios. Así es que aún podemos decir que, aparte de ser la voz de Dios para su pueblo, también tenía la función de orar o también tenía la función de interceder. Vemos ahí la escritura, por ejemplo, en Génesis capítulo 20, verso 7, cuando pues de alguna manera Abraham se equivoca, pero hubo ese problema con Abimelech y su mujer, y que si es mi hermana, que si es media hermana, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que aquí podemos nosotros resaltar es precisamente cómo Dios lo llama a él profeta. Ahora dice la escritura ahí en Génesis capítulo 20, verso 7. Dice, ahora pues devuélvele la mujer a su marido. Dice, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Así que no solo un profeta traía la palabra de Dios al pueblo, sino también podía orar, podía interceder por el pueblo. El profeta no solo tenía esa función, a veces nada más lo encasillamos nosotros en esa idea de que habla de parte de Dios. Su oficio pues es proclamar la palabra de Dios, pero también de alguna manera pastorear, cuidar, velar. Y también una de las cosas que podemos ver es que eh, predecía el futuro. Aun cuando no es la función principal, pero también estaban involucrados en ellos. ¿Por qué? Pues porque Dios le hablaba y Dios llevaba a sus profetas, a sus portavoces a ciertos lugares. Y de alguna manera, bueno, pues podemos ver cómo Dios los guiaba. Uno de los profetas que podemos nosotros pues recordar fácilmente y rápidamente es Jonás. Jonás tenía una misión: de aquí a 40 años Nínive será destruido. Ese era el mensaje, era algo futuro, algo que iba a pasar de aquí a 40 días. Aunque bueno, Jonás sabía que Nínive al escuchar destrucción se iba a arrepentir y por eso no quería ir a Nínive, no quería que se salvaran.
pero de alguna manera, pues bueno, Dios lo manda, aun cuando él no quería, y sabemos la historia. Pero es parte importante, no solamente es llevar un mensaje, sino también a veces predecían el futuro. Es de alguna manera, pues, los portavoces de Dios. Una, una, una relación entre Dios y el profeta, lo vemos de una manera ilustrado, cómo se trabajaba en ese sentido, qué relación tenía entre Dios y su profeta, y lo vemos ahí en Éxodo capítulo 4, versos 15 y 16, con la relación que hay entre Moisés y Aarón. Fíjese bien cómo dice la escritura aquí para que nosotros más o menos entendamos esa relación entre Dios y su profeta. Dice ahí en Éxodo capítulo 4, tú hablarás a él, le está diciendo Dios a Moisés, y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré en tu boca, dice, y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y luego entonces le dice en el verso 16, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces ahí es donde de alguna manera pues esa era la relación entre profeta y Dios. Moisés, pues de alguna manera él dijo, yo soy de lento, soy torpe de lengua, no puedo hablar. Entonces le dice, muy bien, pues entonces te voy a poner a un profeta. Yo voy a hablar contigo, tú le dices a Aarón y Aarón le dirá al pueblo. Y esa era la función. El profeta es llamado para comunicar la palabra de Dios al pueblo. Dice la escritura ahí en Éxodo capítulo 7, versos del 1 al 1 y 2. Dice Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande. Él se las va a decir, dice, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, así más o menos funcionaba la labor de profeta. Nada más era repetir. Ellos no tenían función alguna, no estaba en ellos la palabra, solamente era como pues un portavoz, alguien que escucha y dice, es todo. A veces se les atribuían a veces poderes sobrenaturales. No, el profeta simple y sencillamente era alguien que comunicaba. También se les llamó de alguna manera, y por eso les decía, a veces se les atribuía cosas o pensamientos, trabajos que no estaban, pero de alguna manera pues lo llevaban a cabo porque Dios así lo designaba, pero pues de alguna manera antes de llamarse profeta, el primer nombre al cual se les llamó, se les mencionó, se les conoció fue por vidente. Antiguamente dice ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 9, el verso 9, dice la escritura que antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decían así, dice, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces era el término por el cual se le conocía aquel que hablaba de parte de Dios. Este término vidente pues es el que más, el primero que se enfatizó, aquel que veía una visión y entonces por eso pues sabían que era palabra de Dios. También se les conocieron por otros nombres. Hombre de Dios, también se les conocía como atalaya, mensajero también de Jehová u hombre del Espíritu. Eran términos por los cuales se les conocían. ¿Sí? Uno de los que pues tenía referencia es atalaya, y se refería a aquella persona que se dedicaba a vigilar, que estaba sobre una torre y vigilaba que
nada entrara, ningún intruso llegara a la ciudad y que amenazara a los que estaban dentro. Así es que pues se usaba en aquel tiempo mucho esta figura en las viñas, en los huertos que vigilaban en términos ya pues ya bíblicos, espirituales, pues se usaba ya esta metáfora para vigilar la fe, las buenas acciones. Entonces, por eso se le llamaba atalaya. ¿Por qué? Pues porque eran los que conocían la voluntad de Dios y de alguna manera, pues, al instar a los demás, vigilaban que su fe creciera, que hubiera buenas acciones delante de Dios. Otro también son los mensajeros de Jehová. Y pues bueno, como su nombre lo dice, son aquellas personas que estaban destinadas de alguna manera para llevar un mensaje específico a las naciones. Un mensaje que había sido encargado, encomendado tiempo atrás para que fuera llevado a los pueblos, a grupos o a veces a personas en específico. Pero la misión era cumplir la voluntad de Dios, sin desviarse del cometido. Una de las cosas que nosotros podemos ver o que se le llama precisamente mensajero era a Juan el Bautista. Mucha gente al verlo y al considerar y a escuchar sus palabras, lo consideraron y hasta llegaron a pensar que era el Mesías, que era el Cristo. Y él dijo, no me vean así. Yo simple y sencillamente soy el mensajero, soy el que trae o está preparando el camino para Jehová, para Dios. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces, era parte fundamental, lo sabemos, y él mismo lo mostró, pero mucha gente también lo conoció así como el mensajero. Las formas, las formas en que se mostraba esta expresión profética son tres. Para cuando leamos profecía o los profetas, pues hay que entender cómo está la expresión profética. A veces, pues es como para parte de un litigio, a veces son pues simple y sencillamente juicios o amenazas contra un grupo, contra una ciudad, así como lo hizo Jonás, de aquí a 40 años, Nínive será destruida. O también haber aparte como promesas. Entonces, la diversidad que había en cuanto a los mensajes es específico en estos libros proféticos. Y es importante que, pues, consideremos esto al leer las profecías, reconocer qué se está haciendo, para quién y por qué. Y la expresión nos va a ayudar a entender un poquito más el mensaje. Así es que, pues, nuestra Biblia está compuesta por muchas clases y diferentes formas o estilos literarios. Ya veíamos los libros de poesía, como de forma poética, pues vienen los consejos sabios para nuestra vida, y también, pues ahora en los proféticos, también tienen su forma o su estilo. ¿Qué? Pues porque tienen diferentes propósitos, sirven para diferentes momentos en la historia. Así es como se pueden identificar los de litigio, los hay y las promesas. El litigio, pues de alguna manera, esto nos ayuda a nosotros a tener más o menos una idea. Y pues en cierta manera el tribunal se reúne, se presenta el litigio pues contra Israel. Así es que pues es como si fuera un juicio, se hace la acusación, se demuestran las evidencias que hay, y entonces de alguna manera pues también se muestra qué es o cuál fue el error, la equivocación o lo que se violó, y entonces viene el castigo. Entonces, más o menos así es este tipo de profecías que son mencionadas o llamadas como litigio. El estilo, pues, es
figurado, así es que pues son profecías que no se tienen que tomar tan literales. ¿Por qué? Pues porque son nada más o traen figuras de un modo dramático para comunicar o para hacer ver eh, eh, el asunto, el castigo, el error que se cometió y pues la consecuencia que habrá. Los hay, pues en esta parte son los que anuncian una desgracia eh, y nos muestran precisamente o nos dan o nos explican la razón del por qué viene esta consecuencia y se predicen las consecuencias fatales. Son muy, muy directas. Estas no tienen mucho, uh, mucho contenido, porque simple y sencillamente, vuelvo con la de Jonás, es muy directa. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Listo. No hay bueno, pues es que Nínive hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello, y por consiguiente tenemos esto que hizo, tal fecha, tal año. No hay, o sea, es directo. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y esos son a las profecías que nos muestran como un ay. Cuando el Señor se enfrenta con los escribas y fariseos, el Señor les dijo directamente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos, que hacen esto, que hacen lo otro. El Señor fue muy directo y por eso los escribas y los fariseos no querían al Señor. ¿Por qué? Porque les decía las cosas así, directo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa es parte de cómo se hablan en las profecías. Y pues tenemos las profecías de promesa. Estas ya también, de alguna manera, son las más futuristas, porque se hace mención al futuro de un cambio en la estructura, ya sea del pueblo, de la persona. Se hace un cambio radical, un cambio total, y entonces viene la bendición. Y pues ahí, dentro de todos los profetas que nosotros tenemos en la escritura, pues están estos tipos de profecías con las cuales pues hay que entender para que podamos de alguna manera ver hacia dónde va, si es nada más una profecía para este pueblo o esta nación en específico, o algo que puede ser no solamente, o como algunos le llaman, de doble rebote. Es para ellos, pero también puede ser aplicada a otro grupo, en otro tiempo. Entonces, pues al leer los profetas hay que tener mucho cuidado y no nada más interpretarlos como yo lo estoy leyendo y así lo aplico rápidamente a mi tiempo, porque no, normalmente, la mayoría de las veces, las profecías eran para el pueblo de Israel. Por eso Dios tomaba a sus hombres de su pueblo y los mandaba a su nación. Entonces, sí hay profecías para otros pueblos, otras naciones como Egipto, como Babilonia, como Siria, pero porque estaban involucrados directamente con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, a veces se cae mucho en el error de agarrar, por ejemplo, a Daniel y prolongar sus profecías hasta después de nuestros tiempos. Y hay que tener muchísimo cuidado con ello. ¿Por qué? Porque de ahí salen ideas como son el premilenio, donde pues viene la bestia y las 70 semanas de Daniel, y hacen un desbarajuste y medio con todas las profecías, cuando todo el Antiguo Testamento se cumple específicamente en Cristo. Lo más lejos que llega una profecía es hasta el año 70, la destrucción de Jerusalén. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita no podemos entrar tanto en detalle, porque si no, pues no acabo. Así es que
ahorita lo que vamos a considerar, ya teniendo este preámbulo de lo que es los profetas, vamos a entrar a lo que son los profetas mayores. Cuando hablamos de mayores, a veces la gente pues dice, ¿por qué? ¿Por qué son profetas mayores, profetas menores? ¿Es por jerarquía? ¿Son más importantes que los demás? No, no es el término mayor o menor, simple y sencillamente no es por jerarquía, no es por importancia, es solamente por contenido, nada más. No podemos comparar o no se pueden comparar un profeta Isaías, su libro, con 66 capítulos contra un Ageo, por ejemplo, que tiene 2 capítulos, ¿sí? Entonces, nada más es por eso que se le llaman mayores y menores, por el contenido, nada más, no por importancia, no por jerarquía. Entonces, por eso se hicieron la división para su mejor estudio. Vamos a ver los profetas mayores, que son Isaías. Este profeta, pues de alguna manera, tiene un pasaje muy, muy hermoso, el cual de ratito lo voy a compartir en la meditación de hoy. Isaías capítulo 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncia paz, del que trae, dice, nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, ya con esto nos ayuda más o menos a entender hacia dónde va este libro de Isaías. De alguna manera, pues, el título nos mueve hacia un enfoque. Isaías significa Jehová es salvación, y precisamente pues encabeza a los profetas mayores. ¿Por qué? Pues algunos le han dado o le han atribuido precisamente por su gran contenido como el profeta mesiánico. ¿Por qué? Porque es el que más habla acerca de la venida del Mesías, su vida, su sufrimiento, ¿sí? Entonces, es más o menos, o por ahí va como la epístola a los romanos, como el apóstol pues llega directamente, empiezan con una exposición muy severa, pero también fiel de lo que es la culpabilidad del hombre, pero la fidelidad de Dios. Y son muy, muy similares Isaías y Romanos en ese sentido, porque Isaías pues habla acerca de el hombre pecador, la fidelidad de Dios, y al final pues de alguna manera las consecuencias y juicios que se tienen. Este libro nos muestra que los primeros 35 capítulos tratan de forma general habla acerca de Dios con Judá, con Israel y con las naciones, donde Dios no permite ningún encubrimiento o excusa para el pecado, para nadie, ni para Judá, al cual pues amaba a Israel, aún con su gran seguimiento de pecado de los reyes, y tampoco lo ocultó, ni tampoco de las naciones. Así es que pues Dios las iba exhibiendo en verdad, para que se pudieran ellos enterar y saber que Dios estaba viendo todo su pecado. Los capítulos del 36 al 39 son un tanto más históricos. Así es que pues estos capítulos ilustran más el tiempo de la fidelidad de Dios, la protección que Dios le daba a su pueblo y lamentablemente pues el fracaso de su pueblo. Aun cuando ellos veían las maravillas de Dios, pues lamentablemente Dios les muestra o les confirma
su fracaso, aún teniendo pues toda la protección de Dios. Los capítulos del 40 al 48, aquí es visto en una primera instancia como el siervo infiel. Es algo que pues después de mostrarlo o mostrarles su error, entonces les muestra cómo lo ve Dios, cómo los ve a ellos, mostrándoles no solamente que es un Dios injusto, por así llamarlo, como lo pudieran ellos considerar, sino que por eso mucho antes les muestra su infidelidad, y ahora en estos capítulos les muestra pues su infidelidad. Pero por eso ya en los capítulos del 49 al 60 ya nos muestra al Cristo, al siervo perfecto, que de alguna manera pues debería de haber sido, o es una comparación de cómo Dios quería que su pueblo fuera, ese siervo perfecto. Lamentablemente pues no pueden llegar a esa estatura o a ese nivel del varón perfecto. Pero con esa llegada del siervo perfecto, ya en los capítulos del 61 al 66, ahora ya es visto como el siervo pues restaurado. Aun cuando se habla precisamente del remanente de Israel, ya es visto, pero también es aceptado, no por sus condiciones, no por lo que ellos hicieran, sino precisamente por el siervo perfecto que llegó para que Dios nos aceptara como tales. Entonces, algunos han mencionado que Isaías es una mini Biblia, que cada capítulo de alguna manera nos va mostrando los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Entonces, por eso Isaías, por muchas razones, es el primero mencionado como parte de las profecías. Después tenemos a Jeremías. Dice ahí en Jeremías capítulo 15, verso 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El nombre de Jeremías, pues, es traducido como Jehová lanza, o Jehová eleva, o Jehová establece. Y una de las cosas por las cuales, cuando nosotros vemos el contenido de este libro, pues Jeremías es considerado como el profeta lamentoso o el profeta llorón. ¿Por qué? Porque a él le tocó ver la dureza del pueblo de Israel, y no solamente eso, sino también las consecuencias, porque también lo resintió mucho, porque él fue llamado por Dios en una edad temprana. Entonces, pues no era un varón así como, pues ya con una conciencia más dura, más fría, sino que era más joven. Entonces, pues le tocó ver muchas atrocidades de su pueblo, y lamentablemente, pues eso lo lastimaba a él. De alguna forma también, pues era para que el pueblo viera cómo los veía Dios y cómo le dolía a él el hecho de lo que estuviera haciendo su pueblo. Este profeta, pues era un sacerdote, y estuvo, pues de alguna manera, profetizando durante los reinados de Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. Él estuvo después de la captura de Judá y Jerusalén. Entonces, por eso les digo, él le tocó ver la peor parte. Isaías, de alguna manera, sí profetizó la caída, las consecuencias de su pueblo, pero nada más le tocó verlo en profecía. Pero a Jeremías sí le tocó verlo, cómo se llevaban a su pueblo, cómo era destruida su ciudad. Entonces, pues, de alguna manera eso lo lastimaba y lo hacía llorar, y por eso, pues,
pues es considerado así como el rey, el profeta llorón o el profeta lamentoso. Ah, el profundo dolor de su alma acerca de la condición en que estaba su pueblo, pues él se entregaba al mensaje de Dios y de alguna manera pues no le gustaba saber y conocer que su pueblo sería llevado cautivo por los caldeos, pero aún así pues tenía que decirles, tenía que anunciar, y para él pues de alguna manera decía, es una palabra agradable, suave, porque él traía o él concebía que el pueblo sería o llevaría al arrepentimiento, lo cual no sucedía, y pues es cuando llegaba la tristeza y la angustia a su corazón. Él sufrió mucho de parte de su pueblo, porque lo maltrataban precisamente porque sus palabras no eran de aliento, sino eran de cautividad, de destrucción, y pues el pueblo lo rechazaba continuamente. A Jeremías, lamentablemente, pues lo pusieron, lo llegaron a poner yugo, lo metieron a una cisterna. Entonces, pues no le fue nada bien a Jeremías. ¿Por qué? Pues porque no, sus palabras no traían aliciente como el profeta Isaías, que mostraba al Mesías. Y pues de ahí se deriva precisamente el libro de Lamentaciones. Dice ahí en Lamentaciones capítulo 1, verso 12, dice, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Entonces, pues lamentablemente, les digo, a él le tocó ver todo esto, y es uno de los libros del más profundo patetismo, porque nos describe la angustia, la desesperación que siente a Jeremías, porque es el escritor de este libro de Lamentaciones, después de la cautividad de Judá, una ciudad desolada en donde antes era bullicio de alegría, gozo, ruido de música, ahora pues era silencio, ruina. Entonces el lenguaje del profeta pues de alguna manera testifica esta tristeza que se iba a sentir, y el pueblo pues no le gustaba, y por eso pues se iban en contra del pobre profeta Jeremías. Los dolores que iban a sentir causados por la maldad, primero de sus enemigos, porque pues iban a llegar, los iban a llevar cautivos, y de alguna manera pues algunos han considerado que el mismo pueblo refería esto en contra de Dios, de que por qué pudieron llegar, por ejemplo, a los asirios contra el pueblo de Israel, por qué los pudieron acercar, por qué los pudieron dominar si ahí estaba Dios. Y de alguna manera pues había ese sentimiento en contra de Dios por no haberlos protegido. Pero pues Jeremías por eso les anunciaba y les decía que llegarían y que Dios los castigaría por su pecado. Así es que pues en su corazón había ese pleito entre por qué Dios me suelta si yo soy su hijo. Y no sé si les parezca muy familiar, porque a veces nosotros también caemos en ese mismo error. A veces decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y tal vez no directamente no vamos contra Dios acusándolo, pero indirectamente sí lo estamos acusando. ¿Dónde estás? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué paso por esto? Y a veces es nuestro propio pecado o nuestro mismo error que nos llevó por ese camino. De esa manera el pueblo pues así estaba. Y aun cuando Jeremías pues era un sacerdote
él también de alguna manera pues sabía lo que significaba comer la ofrenda por el pecado. Estaba ya escrito que de alguna manera pues el sacerdote tendría que comer la ofrenda que se traía por el pecado. Pues eso lo vemos ahí en Levítico capítulo 6, verso 25 y 26. Este libro tiene, de alguna manera nos ayuda a nosotros a entender en cuanto a nuestra actitud ante el dolor y la confusión, que a veces no sabemos por qué pasan las cosas. Entonces tenemos que sentar nuestra mente y corazón y no dejarlos guiar como el pueblo pensando contra Dios, sino que de alguna manera hay que ser conscientes y entender que a veces lo que pasamos es porque nosotros mismos lo provocamos. Pero pues también ya hemos visto que no siempre los errores o las consecuencias o a veces la tristeza y la angustia son por nuestros errores. A veces son errores externos de otras personas y que nos llevaron a nosotros. Pero a fin de cuentas nos invita a ser conscientes. Por eso, de alguna manera, Jeremías basa esta idea ahí en Levítico, en esta parte, Levítico capítulo 6, versos 25 y 26, en esta acción que se hacía, este sacrificio o esta ofrenda que se hacía por el pecado. Dice ahí en Levítico 6, 25 y 26, habla, dice, con Aarón y sus hijos y diles que esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado deberá ser degollada delante del Señor en el lugar donde se degüelle el holocausto. Se trata de una ofrenda santísima. El sacerdote que presente la ofrenda por el pecado debe comerla en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse en un lugar santo. Por eso, de alguna manera, pues, Jeremías entendía esto por ser o tener esa educación como un sacerdote. Después entramos al libro de Ezequiel. Dice ahí en Ezequiel capítulo 33, verso 32. Dice, y he aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Así es que, pues, a comparación con Jeremías, que llevaba palabras de angustia, de tristeza, de destrucción, Ezequiel es todo lo contrario. Traía palabras de ánimo, por eso se escucha de esta manera y les dice, pues a ti te van a ver como ese cantor de amores, de hermosa voz, que canta bien. Escucharán tus palabras, pero no las pondrán en práctica. Ezequiel significa precisamente él será fortalecido por Dios o el que tiene la fuerza de Dios. Y así es que al igual que Jeremías, Ezequiel también era un sacerdote, pero él profetizó ya fuera de la tierra de Israel. Él profetizó en el cautiverio. Él profetizó de alguna manera tanto contra Judá como Israel, describiendo su servidumbre, su sufrimiento, su humillación, de una manera más gráfica. Así es que Dios le hace sentir de forma práctica la amargura de aquellas cosas de las cuales él estaba hablando. Dice ahí en Ezequiel capítulo 44, verso 29, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos.
Así es que como sacerdote, pues él entendía, debiendo sentir no solamente el pecado del pueblo, sino los juicios de Dios contra ese pecado. Así es que con toda y esa humillación y angustia, lamentablemente Ezequiel no logró tocar el corazón de su pueblo, aun cuando él mismo sentía la angustia que iba a sentir su pueblo y tratando de transmitirles, no pudo ayudarles a entender pues cómo llegaría la destrucción a su pueblo. Este libro tiene ciertas divisiones importantes. Los primeros capítulos hasta el 24, pues hablan acerca de la profecía contra Jerusalén y Judá. Es un poco más directo. En los capítulos del 1 al 11, pues se ve las visiones de Ezequiel. Y ya del 12 al 24, pues ya se centra en el juicio contra el pueblo de Israel. De los capítulos 25 al 32, ahí se ven pues profecías contra otras naciones, como lo mencionábamos al principio. Dios también habló a otras naciones que no era el pueblo de Israel, pero que habían estado pues de alguna manera acompañando, ya sea que tuvieron alianzas, atacaron, tenían enemistades, etcétera, etcétera, y por eso Dios habla en profecía contra otras naciones. Y ya para el final de este libro, de los capítulos 33 al 48, pues ya se muestran las profecías de esperanza y salvación. Por eso Ezequiel, pues de alguna manera traía esa idea de salvación, de esperanza para el pueblo. Por eso en los capítulos del 33 al 37 se muestra después del exilio la esperanza que traería. 38 al 39, pues donde Dios derrota o manda destrucción a todas las naciones malvadas o que estuvieron en contra o hicieron guerra contra el pueblo de Israel. Y ya del capítulo 40 al 48, pues ya se ve la restauración, un templo nuevo, algo diferente. Y por eso, de alguna manera, pues Ezequiel traía lo que se mencionaba, traería esa esperanza, palabras de aliento, lo cual pues en su momento debieron de haber tenido esa esperanza, pero pues como dijo el Señor, no escucharán, no lo pondrán en práctica. Y por último, ya tenemos el libro de Daniel. Dice ahí Daniel capítulo 2, versos del 20 al 22. Dice la escritura, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel significa, pues Dios es juez, o es mi juez, o es el juez divino. Así es que de alguna manera, pues también él profetizó ya estando en cautiverio. Ellos ya estaban allá en Babilonia, y es cuando vienen todas las profecías, pero ya Daniel, de alguna manera, pues se ganó ese puesto de honor y de respeto entre los gentiles por la actitud y el corazón que tenían de una fe en Dios, por conocerlo, ese Dios viviente, y esa fe que produjo pues una vida de piedad constante, de una vida sabia. Entonces, de alguna manera, pues eso le ayudó a ser bien visto, bien colocado, pero todo porque él decide, de alguna manera, ser
parte del grupo de Dios, aun cuando fue todo su pueblo o los mejores, pero él decide apartar su corazón. Así es que de alguna manera, pues Dios le concede el hecho de ver tiempos futuros. Y es ahí donde a veces a Daniel pues se le malinterpreta, y por eso les digo, se hace una idea muy, muy vaga de lo que sería en su momento la profecía que Daniel traería. Los primeros capítulos pues se presentan asuntos históricos en relación al carácter de los reinos que llegarían a estar como predominantes, como lo fueron los babilonios, los medo-persas, los griegos y los romanos. Entonces, mostrando la historia a través de la profecía y lo que sucedería en el futuro. Ya después del capítulo 7 en adelante, pues nosotros podemos ver cómo hay temas principales en los que se involucran de alguna manera hombres que decidieron aceptar el reto de aguantar estoicamente ante el cautiverio y guardaron su corazón, y Dios avaló esa acción. El hecho de enfrentar las consecuencias de decisiones humanas los hizo ver o los hizo notar ante los demás como aquellos hombres apegados a Dios. Y por eso pues hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, y del mismo Daniel estando en el foso de los leones. Pero ya al final de este libro, pues ya se involucran ya visiones de estos grandes imperios que llegarían al mundo en relación con el pueblo de Israel. Y sobre todo, pues el triunfo final que habría a la llegada, o precisamente lo que veíamos en la estatua, a la llegada de la iglesia. Así es que, pues podemos ver cómo el triunfo final en esta parte de la escritura llega precisamente hasta el establecimiento de la iglesia. ¿Sí? Por eso les digo, a veces se confunde mucho Daniel, sus 70 semanas y la media semana que queda la pasan hasta el final de los tiempos, al milenio, cuando Satanás va a ser suelto y que va a haber la gran tribulación, pero ya la iglesia ya se fue, y luego que se quedaron algunos, y hacen un revoltijo bien impresionante, bien padre. Hasta las películas han hecho del Armagedón y todo eso, pero es por malinterpretar pasajes como estos de Daniel, al cual se le concedió ver la llegada de la iglesia, su esplendor, pero a fin de cuentas, pues Dios sabía hasta dónde llegarían estas visiones. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento se centra en nuestro Señor Jesús. Pero a fin de cuentas, pues ellos son los profetas mayores. Ya después consideraremos los profetas menores. Pero hasta aquí, pues le vamos a dejar por el día de hoy. Dios les bendiga. Dejo el lugar.